Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Romanos. Estamos en el capítulo número 4, partiendo del versículo número 18 hasta el versículo número 25. Es la lectura bíblica devocional que corresponde al día jueves 11 de septiembre. Realmente leer esta carta a los romanos es una bendición muy grande, es un reto, un gran desafío a nuestra fe, es un reto y un gran desafío a la vida cristiana, ya que el apóstol Pablo está brindando estas herramientas tan hermosas para nosotros como cristianos, para poder sobreponernos a las circunstancias adversas a veces en nuestra vida. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: fe que vence lo imposible. Fe que vence lo imposible. Sabe, cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de este aspecto tan fundamental, de poder creer lo que Dios dice, de tal manera que nos lleve a nosotros a la obediencia. No se trata nada más de tener una fe que se piense, una fe que se pretenda tener, no. En realidad la fe es algo que nos sostiene. La fe es un atributo que nos mantiene firmes aún en medio de las incertidumbres de la vida, aún en medio de las dudas. En lo personal creo que a veces la fe tiene ciertos obstáculos que pueden ser obstáculos de algún tipo, digamos, internos, obstáculos externos, o bien obstáculos espirituales que en algún punto sobrellevan a nuestra vida y entonces nos desbordan y a veces nos hacen llenarnos de duda, de circunstancias complicadas. ¿Qué te parece si vamos a la primera enseñanza de esta meditación del día de hoy? Y creo que la podemos observar a partir del versículo número 18 y versículo número 19. Nosotros le hemos titulado a esta primera enseñanza lo siguiente, de la siguiente manera: esta fe que vence lo imposible. Número uno, es una fe que espera, es una fe que espera. Te voy a leer el versículo número 18 y versículo número 19. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, ¿verdad? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo número 19. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí se nos habla de una fe que espera, una fe que se mantiene creyendo, una fe que se mantiene firme, aún a pesar de que las circunstancias alrededor de lo que se vive, pues no sean lo más contundentes o lo más confiables, ¿verdad? Bueno, creo que al final nosotros podemos ir meditando en esta escritura, y por lo que yo veo en el aspecto de Abraham, puedo observar, por ejemplo, que esta fe que espera es una fe, número uno, que cree, una fe que se deposita en creerle a Dios. Dice el versículo número 18: él creyó en esperanza contra esperanza. Me gusta mucho la manera en cómo Pablo está hablando acerca de esta fe, que dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Esa figura literaria, esa metáfora tan hermosa que nos presenta el apóstol Pablo, a mí me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque habla de que a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que él está viviendo, se mantiene creyéndole a Dios, se mantiene creyendo a lo que Dios tiene para su vida. Y entonces nosotros lo que tenemos que tener aquí en consideración es que, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de que no vemos la respuesta inmediata que quisiéramos tener en nuestra vida de inmediato, pues nos continuamos nosotros creyéndole a Dios, esperando en Él, sabiendo definitivamente que tenemos un Dios que nos sostiene, que nos ayuda, que nos va brindando
su bendición. Pero en el versículo número 19 se nos dice un aspecto muy fundamental. ¿Sabes? Cuando llega la incertidumbre, cuando llegan las dudas en nuestra vida, ¿sabes? Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe. Dice el versículo número 19, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que su fe no se debilitó. ¿Por qué no se debilitó la fe de Abraham? ¿Sabes por qué? Porque en algún punto él estaba fortaleciéndose en esa fe, creyéndole a Dios, a pesar de que sus circunstancias no le brindaban mucha esperanza. Creo en lo personal que nosotros deberíamos de imitar exactamente lo mismo, no dudando, como dice el versículo número 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Entonces, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras incertidumbres, en medio de las situaciones de crisis que a veces podemos estar viviendo nosotros, lo que tenemos que hacer es, número 1, creer. Número 2, aprender a fortalecernos en Dios. Y número 3, no dudando. Y esto me lleva a una tercera enseñanza que podemos rescatar nosotros a partir del versículo 20 y 21. Versículo 20 que ya te leí y el versículo 21. La segunda enseñanza le pusimos así: vivamos una fe que glorifica a Dios. Claro, sabes, en medio de nuestras luchas, sabes, porque vivimos situaciones de crisis, vivimos problemas, vivimos situaciones donde nosotros no comprendemos lo que nos está pasando a veces, tendemos a desilusionarnos, tendemos a deprimirnos, tendremos a preguntarle a Dios por qué no hace las cosas de inmediato como nosotros esperamos que Dios las haga. Sabes, al final de nuestra historia, lo que tendríamos que hacer nosotros es reconocer que necesitamos glorificar a Dios aún en medio de estas situaciones. Dice el versículo número 21, dice, desde el 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Sabes, aquí esta frase, dando gloria a Dios, se fortalece uno, ¿sabes cómo? Glorificando a Dios, aún en medio de las dificultades. ¿Qué hace usted, querido hermano y querida hermana, cuando estás pasando por situaciones que no comprendes, por problemas, por enfermedades, por crisis? Sabes, tendemos a deprimirnos, tendemos a llorar, tendemos a victimizarnos, tendemos a culpar a otros, tendemos a señalar responsables. Lo que tendríamos que hacer nosotros sencillamente es aprender a glorificar a Dios aún en medio de las situaciones que estamos pasando. Abraham nos dio esta muestra de fe, una fe que confía en Dios a pesar de las dificultades. Sabes, la alabanza es un acto de fe, la alabanza es un acto donde nosotros glorificamos a Dios por lo que aún no vemos, incluso cuando las circunstancias vienen en nuestra vida y no lo podemos comprender. ¿Qué tendríamos que hacer? Debemos fortalecer nuestra fe, debemos fortalecer nuestra vida para poder seguir adelante. Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3, nuestra fe es tomada en cuenta por Dios. Claro, recuerda, aún en medio de tu crisis, aún en medio de tu dolor, aún en medio de las circunstancias que a veces no logras comprender, quiero que tomes en cuenta algo. En medio de tu situación, Dios te está observando, Dios te está tomando en cuenta. Dice el versículo número 22 en adelante, dice, por eso también su fe le fue contada por justicia, pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sabes, aquí se nos habla precisamente de que al final Dios observó la fe de Abraham, se dio cuenta de su fe, se dio cuenta de su fidelidad, se dio cuenta que él estaba esperando, que estaba creyendo en esperanza contra esperanza, y al final le bendijo, le dio la respuesta que él tanto estaba esperando recibir. Sabes, la fe de Abraham es una fe que de alguna manera nos ayuda a nosotros a fundamentarnos en lo que Dios puede hacer a nuestro favor. Sabes, Dios nos observa, Dios nos justifica cuando nosotros estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, y es ahí donde tendremos que descansar. Sabes, hay obstáculos en la fe que vamos a atravesar. A veces pasamos por pruebas, por obstáculos internos,
como la duda, como el orgullo, como los temores, como los miedos. A veces pasamos por obstáculos externos que tienen que ver con la influencia del mundo, con las pruebas, con el sufrimiento que llevamos, incluso, ¿sabes qué? Por el desánimo. Pero hay también obstáculos que tienen que ver con el asunto espiritual, donde entonces tenemos esos ataques del enemigo, donde entonces hay algunas falsas enseñanzas a las cuales nos pueden querer atraer para desviarnos del caminar del Señor y esas distracciones espirituales que a veces tenemos. ¿Sabes? En medio de todo eso, yo quiero que tú reconozcas que Dios está trabajando en tu vida, que Él quiere ayudarte, que Él te quiere sostener. Nos encantaría saber de ti, en qué momento estás, cómo está tu fe. Nos gustaría mucho que nos pusieras un breve comentario acerca de cómo vas en tu fe, si tienes algún tipo de obstáculo en este momento que te está impidiendo poder creerle a Dios completamente. Nos gustaría que nos pusieras, sí, pastor, sabe, estoy luchando porque tengo ciertos temores, sí, pastor, estoy luchando porque me llegan dudas, la incertidumbre de la vida a veces me desanima, entre otros aspectos. Ponos un comentario, ¿sabes para qué? Para que podamos conocerte, para que podamos orar juntos, para que podamos pedir por usted, para que usted pueda seguir hacia adelante. Les saludo desde esta hermosa ciudad, la ciudad de Mérida, Yucatán. Estamos aquí tomando un tiempo para visitar nuestra familia y bueno, la ciudad de Mérida, Yucatán es una ciudad muy hermosa, muy llena de escenarios preciosos, pero sobre todo con una gente muy cálida, personas muy cálidas, muy respetuosas, muy amorosas. Y bueno, desde aquí les enviamos un fuerte saludo, que el Señor les bendiga abundantemente. Bendiciones.